en Colombia y por supuesto 5 de la tarde en Perú. Y buenas tardes también a todo el contexto de Latinoamérica. Pues el que más nos lleva ahora son 2 horas, que sería en este caso Chile, Argentina, Uruguay, que nos llevarían 2 horas, y México tiene 1 hora menos. Entonces, por eso digo buenas tardes a todos, porque yo sé que están conectados desde diferentes partes de América Latina. Tenemos desde México, de Ecuador, Perú y de otros países. Pues muy agradecidos con todos ustedes por participar en este webinar. Bueno, más que un webinar, es un conversatorio que tenemos hoy el honor de presentar al profesor Alfredo Damer y al profesor también Luis Fernando Hernández. Ambos escribieron 2 fabulosos libros que nos motivó al día de hoy de presentar. Este es un conversatorio sobre libros, porque a veces se hacen muchos conversatorios, pero en esta oportunidad, ya la vez pasada tuvimos un conversatorio de presentar 2 importantes libros. Uno, libro del profesor Jaime Orlando Santofimio, Derecho Administrativo, y segundo, un libro también del profesor Eduardo Cordero de Chile sobre Derecho Administrativo. 2 libros que fueron presentados en el anterior conversatorio que tuvimos. En esta oportunidad tenemos la presentación de 2, como ya los destaqué, de 2 importantes libros. Y para los próximos meses estaremos también presentando otros libros. La idea es que sea un conversatorio donde ameno, tranquilo, no como dice, encuadrado, muy abierto para presentar los libros. Pues básicamente tenemos, ahí está, Diana, tenemos el honor entonces el día de hoy de presentarlos. Muy bien, en su orden, como les decía, pues vamos a continuar presentando libros, porque escribir un libro, yo creo que aquí presente hay muchos que saben que no es fácil escribir un libro, no es fácil, es difícil, hay que sacarle tiempo. Las personas que escriben libros hacen un sacrificio de tiempo familiar para lograr presentarles a la sociedad sus productos. Y por eso el propósito que tenemos con regulación es destacarlos, ¿no? Destacar los libros. Claro, aquí vamos a destacar sus libros de derecho administrativo, de derecho regulatorio y derecho a la energía, que pues básicamente son unos temas de actualidad, ¿no? En el contexto latinoamericano. Y qué bueno que los latinoamericanos estemos escribiendo, porque mucha literatura viene básicamente de España, pero qué bueno que los latinoamericanos escribamos sobre todos estos múltiples temas que nos están concurriendo. Bueno, entonces, con esta introducción doy paso a la presentación. En primer lugar, tenemos al primer autor, Alfredo Damer. Este primer autor es expresidente del Regulador de Energía de Perú, es funcionario del Banco Mundial, director de Ocinermin y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y otras universidades. Ha publicado, entre otros libros importantes, como Economía de la Energía, que conozco muy bien, Economía de la Minería, conozco también, El futuro de la economía mundial, El futuro de las energías renovables en el Perú, y el libro que estamos presentando el día de hoy, Regulación y Supervisión del Sector Eléctrico, además de otras. Además, quiero destacar que el autor aquí presente, Alfredo Damer, escribe también sobre novelas. Entonces, también dedica su tiempo a escribir novelas y qué bueno,
porque a veces el tecnicismo también puede ser acompañado de cosas muy agradables como las novelas. Muy bien, el libro del profesor Dahmer, este libro plantea y discute los diferentes métodos de regulación y supervisión en el sector eléctrico a partir pues, de su formación, ¿no? La formación del autor, Alfredo Dahmer, es una formación de economista. Por supuesto, se nota, ¿no? En su libro una tendencia a hacer un libro de economía, ¿no? Economía fundamentalmente de la regulación y la supervisión, desde un enfoque económico, la regulación y supervisión del servicio eléctrico. Como todos ustedes saben, el servicio eléctrico es quizás una de las fuentes más importantes que tenemos los seres humanos el día de hoy para mover el mundo. El mundo se mueve con energía. Por eso, qué bueno que haya un buen público aquí conectado, porque todos sabemos de que la energía hoy es un servicio esencial para todos. Y qué bueno que hayan personas que estén escribiendo sobre el tema. Por eso destacamos su libro y la metodología que vamos a usar para que ellos presenten un poco anécdotas, si se quiere, o el contenido del libro, o el propósito del libro, o qué es lo que quieren. Si quieren cambiar el mundo, bienvenido también la explicación. Entonces, eh, eh, aquí el libro del profesor Alfredo tiene básicamente, tiene alrededor de unos 7 capítulos, ¿no? Que todos los capítulos son muy interesantes porque hace una presentación de la diferente cadena de la regulación eléctrica. Y lo hace, por supuesto, desde su formación, que es de economista, aborda toda la cadena de la electricidad desde el punto de vista económico. Y, por supuesto, eso en cuanto a la regulación, pero también en la supervisión, también hace una presentación de lo que es la supervisión, porque hay que supervisar esos mercados, porque estos mercados eléctricos no es de ángeles, ¿no? Estos mercados eléctricos son de empresas públicas y empresas privadas que evidentemente hay que supervisar, hay que vigilar. Entonces, así que vamos a iniciar con, entonces, con el profesor Alfredo Dahmer para que nos cuente básicamente el propósito del libro, que la gente conozca, básicamente, y claro, después de conocer el libro lo puedan comprar. A veces no es fácil la compra de los libros porque depende también de la distribución de los libros, ¿no? Pero su contenido es muy atractivo, muy provocador. La verdad que tuve la oportunidad de ver el libro, su índice, la forma como aborda, y es un libro de gran utilidad para las universidades, para los estudiantes pues de posgrado, de especializaciones, de maestría, y por qué no decirlo de doctorado. Entonces, así que, señor autor del libro Regulación, Supervisión del Sector Eléctrico, segunda edición ya. Ya hubo una primera edición, ahora es la segunda. Bienvenido, muchas gracias por aceptar esta presentación y lo escuchamos. Lo vamos a escuchar aquí. Después de que termine profesor Alfredo Dahmer, le damos la palabra al otro autor, Luis Fernando Hernández, para que también nos cuente sobre su libro y en su momento le haremos la respectiva presentación. Entonces, así que, sin más preámbulos, bienvenidos a este conversatorio de libros. Y hoy nos corresponde escuchar a estos dos destacados autores. Profesor Alfredo, muchas gracias y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Fernet. Honrado por estar ante ustedes y esta audiencia de 39 personas, que es lo que puedo leer aquí en la computadora. Sí, les voy a contar sobre el tema del libro y el tema de la regulación y supervisión. Esta es la primera edición
Y esta es una segunda edición que han sacado porque la primera se agotó, ¿no? Y lo que me interesa quizás mencionar es, eh, no hay muchos libros de regulación y supervisión del sector eléctrico en el mundo. Hay algunos libros en inglés, pero que lo que recogen son experiencias de diferentes países. Pero libros que engloben todo el tema de la regulación de la generación, de la transmisión, de la distribución y luego sobre la supervisión, no he encontrado muchos. Entonces, cuando yo escribí la primera edición, era también para darles a los alumnos una buena fuente de estudio, y en ese sentido me puse a redactar el libro con dos personas más que me apoyaron bastante, que están también, son coautores, el doctor Raúl García, la doctora Fiorella Molinelli, y entonces sacamos este libro que ahora pasa a segunda edición. Eh, ¿Cuál es la idea que tengo yo como marco? Como marco, como introducción a un libro de este tipo, yo les digo a mis alumnos, pensemos que los mandan a un país donde no se ha reformado el sector eléctrico y todas son empresas estatales y el generador, el transmisor, el distribuidor son lo mismo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que está pasando? Lo que va a pasar en esos es que si son empresas estatales, probablemente no van a crecer al ritmo que se requiere por falta de fondos, siempre las restringen. Los precios van a ser precios que controla el gobierno por temas más políticos, económicos, claro, con excepciones, pero en general va a ser así. Y donde no hay competencia para que los precios sean más eficientes. Entonces, no hay ni competencia, ni hay tampoco nuevas inversiones o las inversiones necesarias, ¿no? En muchos países ustedes ven pues que falta inversión en el sector eléctrico, sobre todo cuando son empresas estatales, ¿no? Porque la empresa estatal solo va a poder invertir si el gobierno central se lo permite. Entonces, ese es un marco sobre lo que se puede ver en este libro. En este libro, el que lo lee o el que lo estudia puede ver cuáles son los pasos que se toman para que un sector eléctrico se vuelva más competitivo. Normalmente esto quiere decir separar generación de transmisión y distribución. eh, en los campos en que se puede hacer competir, como el campo de la generación, hacerlas competir. En el caso de la transmisión hay que planificar, pero luego se pueden sacar licitaciones donde ahí sí hay competencia. Y en el caso de la distribución, normalmente simplemente hay que regular. Entonces, cada uno de estos temas se cubren en este libro y tenemos como ejemplo una parte importante es cómo es la regulación en el Perú, que es un poco diferente a Colombia, pero tiene también muchas cosas en común. Y entonces cuando uno lee este libro, ve pues cuáles son los principios que se requiere seguir para que el sector eléctrico tenga estas características, ¿no? Que sea sostenible, que sea eficiente, que no haya lo que le llamamos en el Perú apagones, o sea, cortes de electricidad. Y por eso tenemos entonces capítulos introductorios, un capítulo de promoción y regulación de la generación, otro de cómo es el sistema de transmisión, otro sobre la distribución. De ahí, digamos, incluye algunos consejos de la reguladora de Estados Unidos de qué hacer para que un sistema sea eficiente y sostenible. Y luego cubro las experiencias internacionales, o sea, qué pasó en diferentes países que cuando regularon no tomaron en cuenta ciertos factores, con lo cual, digamos, pasaron cosas no muy gratas en el sector eléctrico y tuvieron que cambiarlas. Eh, y posteriormente el tema de la supervisión, que en realidad tampoco se trata mucho en los libros, es ¿cómo cómo se hace para que la calidad del servicio eléctrico sea apropiada en cuanto a interrupciones, en cuanto al alumbrado público, en cuanto al servicio comercial? ¿Y cuáles son los métodos de supervisión de esto? ¿Y qué pasa cuando las empresas no cumplen? Entonces, todos estos son los temas que cubre este libro, ¿no? El libro de regulación y supervisión del sector eléctrico. Eh, y en ese sentido, digamos,
Y yo creo que es de cierta utilidad. Por supuesto que hay muchos otros libros que son útiles, pero este enfoca principalmente en estos temas, y lo que tiene también es, para que sea un libro, digamos, que esté al día, tiene una parte de energías renovables. Con eso he tratado de que se cubra todo el circuito y todo lo que es importante en este tema, ¿no? Eh, el libro, como se lo mostré, es este. Por lo menos la tapa es bonita. Espero que el que lo compre y lo lea también le parezca interesante. Y bueno, eh, los otros libros que tengo es este libro de economía minera que cubre todo el sector minería. Ahora no voy a hablar del tema porque no es el momento, pero si alguien quisiera me escribe un correo y yo les cuento. Básicamente eso es lo que yo quería hablarles sobre este libro. Eh, Libros en el futuro que voy a escribir, estoy escribiendo un libro sobre desarrollo y evaluación, pero es de proyectos mineros, y más adelante sacaré algunos otros libros de energía también. Muchas gracias. Muy bien, excelente, profesor Alfredo, por su presentación del libro. Creo que queda un buen tiempo para las preguntas que la puede hacer al público. Por favor, puedan hacer ustedes las preguntas respectivas a profesor Dan, no solamente con lo que contiene el libro, sino otros temas que puedas preguntarle sobre el libro, sin que necesariamente responda al contenido, sino al tema, la regulación y supervisión del sector eléctrico. No tengo acá nada. Muy bien, ahora a continuación presentaremos al otro autor, Luis Fernando Hernández, quien escribió un excelente libro sobre la infraestructura de energía eléctrica. El libro se llama Derecho a la Infraestructura Energética, Estudio Jurídico de la Expansión del Sistema de Transmisión Nacional. Este tema es muy importante porque la energía se genera, pero la energía hay que transportarla. Hay que montar sistemas de transporte que garanticen que la energía que se produzca le llegue a los consumidores, le llegue a los usuarios. Por eso nos parece muy importante que haya escrito el autor Luis Fernando Hernández este libro sobre transporte de energía. Es un libro poco, es un tema poco, digamos, cercano a los usuarios, pero es de suma importancia, porque sin el transporte de energía, eh, digamos, entendido como, por supuesto, la transmisión y la distribución, porque en algunos países la distribución también es transporte, pues no sería posible que tuviéramos energía en las casas. Entonces, por eso, qué bueno que el profesor Luis Fernando Hernández, quien es abogado, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho Económico, se ha desempeñado como asesor legal de empresas de servicios públicos y de consultoría en governance, infraestructura y gestión normativa, así como en algunas entidades del gobierno colombiano, entes gremiales, banca multilateral. Actualmente se desempeña como asesor externo del Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Lo mismo de que empresas de servicios públicos para temas de gobierno corporativo, gestión normativa, regulación, infraestructura, medio ambiente. Asimismo es docente de servicios públicos en pregrado, posgrado, y ha publicado estudios en materia de servicios públicos como medio ambiente, historia del derecho y análisis económico del derecho. Este libro básicamente es un libro, el que estamos presentando, de Derecho a la Infraestructura Energética. Como bien lo señalé, se refiere al transporte de energía. Y el transporte de energía hoy en materia de la transición va a ser muy importante, porque la generación se está enfocando hacia generar energías renovables, pero se requiere transporte para llevar esta energía, y la convencional como las energías renovables, llevarlo a los puntos de
de consumo, los puntos donde están los usuarios. Por eso es muy destacado que haya hecho este esfuerzo de presentarnos este libro el autor Luis Fernando Hernández, sobre todo porque no hay un texto, no hay un libro que haya abordado el tema. Primero lo abordó desde la planeación, posteriormente hizo un análisis de las convocatorias públicas, después de la planeación se planifica, se ven las necesidades para sacar convocatorias públicas, después de ahí analiza cómo es que las empresas obtienen la posibilidad de construir redes de transmisión nacional y operarlas. También se detiene básicamente en lo que tiene que ver con los temas ya ambientales, temas sociales, en el desarrollo de estos proyectos, para finalmente también referirse a lo que tiene que ver básicamente con la ejecución de estos proyectos de transmisión nacional. Entonces, así que también tiene suficiente tiempo, ¿no? Estamos muy bien de tiempo para que usted, doctor Hernández, nos haga una presentación también de lo que usted quiera presentar del libro, que pues tuve el honor de prologar, ¿sí? Que fue publicado por la editorial Tirán y que me parece que es un gran aporte, como se lo dije en el prólogo, es uno de los grandes aportes al derecho a la energía, que pues básicamente el público aquí presente también, pues invitamos a que se animen a escribir, como bien lo hizo el autor Luis Fernando Hernández, que por supuesto que entra a configurar toda esa literatura que tenemos, que ha sido publicada, por ejemplo, por la Universidad Externa de Colombia. Tenemos una muy abundante literatura de derecho a energía, de regulación energética, y que pues este libro empieza a acompañar toda esa literatura, que eso es muy bueno para los estudiantes de especialización, de maestría, que quieran pues entender un poco más de estos temas de energía y por supuesto en concreto de todas las actividades que mueven. Todas las actividades de energía son importantes. La generación, la transmisión, que ese es el libro, la distribución y lo que es la comercialización, todas son importantes. Y como les digo, más ahora con todo este tema de la transición energética que se traduce en producir más energías renovables, o uno de los formas de traducir la transición es uno de los puntos importantes, que es la producción de energías renovables va a requerir mayor transporte de energía. Bueno, pues entonces, sin más preámbulos adicionales, le doy el uso de la palabra al autor, Luis Fernando Hernández. Tiene el uso de la palabra. Doctor Luis Fernay, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero, reiterarle el agradecimiento que le he hecho ya por la deferencia de prologar el texto. Y quiero contar primero la historia de cómo surge el texto. Este texto fue una investigación que surgió de una pregunta específica que se hizo al interior de la Cámara Jurídica de un gremio que hay en Colombia, que digamos que entre los gremios de los servicios públicos es quizá el más grande en la medida en que en él tienen cita los empresarios de todas las actividades que se tienen como servicios públicos. Ese gremio se llama Andesco y ese gremio se divide en varias cámaras sectoriales, una de ellas la Cámara Jurídica, en la que se debaten temas de relevancia regulatoria, legal y constitucional, de temas de todos los sectores de los servicios públicos. Al interior de esa Cámara, reitero, hubo una discusión alguna vez porque se preguntaba, muy bien, estaba haciendo carrera una tesis en los órganos de control fiscal territoriales. Y la tesis que empezaba a hacer carrera era que en ocasiones las empresas de transmisión de energía, cuando están planificando sus proyectos, hacen un trazado y sobre ese trazado empiezan a adelantar una serie de trámites y de configuración de derechos, como por ejemplo servidumbres, para poder luego asentar la infraestructura.
La cuestión problemática, según las autoridades de control, era que algunas de esas empresas, y en el caso colombiano, estoy diciendo virtualmente todas esas empresas, tienen participación estatal. ¿Cuál es la interpretación que debía darse al hecho de que se hicieran inversiones para el trazado en infraestructuras, en trámites, etcétera, y luego ese específico trazado no se usara y fuese necesario emplear un trazado nuevo, un trazado distinto, al menos en algunos puntos, no totalmente, pero al menos en algunos puntos? ¿Qué pasaba con ese, por llamarlo así, excedente de trámites? Y la respuesta preliminar que se daba era que estábamos en presencia de un problema de responsabilidad fiscal, y pues ya sabemos lo grave que es eso para todo el conjunto de servidores que participan de esas ejecutorias. Entonces, a raíz de esa pregunta, me invitaron a mí a reflexionar sobre el tema y pues aprovechando esa pregunta, la convertí en pregunta rectora de la investigación, pero lo aproveché como un pretexto para poder desarrollar otras temáticas de la transmisión de energía. Digamos que el problema de la infraestructura en general ha sido una de mis principales preocupaciones académicas. A la fecha ya he publicado algunos textos, casi todos de interacción entre vías férreas o carreteras y redes de energía y los problemas de interferencias que se presentan allí. Pero como tengo tanto interés en el transporte en general, en la infraestructura lineal en general, entonces aproveché la oportunidad para desglosar el tema en 3 niveles. En un primer nivel, me centré en analizar la parte de la política energética. Es decir, dejar clara la idea de que cada red de transmisión que hay en Colombia se origina en todo un proceso de planificación que de hecho encuentra su origen en el propio Plan Nacional de Desarrollo. Y a partir de ahí se estructura todo un ordenamiento interno de la planificación que viene a conducir al final del día con la priorización específica de proyectos y su asignación en el marco de convocatorias públicas. Elemento este que luego desarrollo desde 2 perspectivas. La perspectiva de cómo se comporta el Estado frente a la convocatoria pública y cómo se comporta el empresario frente a la convocatoria pública. Y en este punto, básicamente el análisis se circunscribió a analizar la estructura normativa de las convocatorias, de nuevo dividiendo ese análisis en 2 partes. Una primera parte que podríamos llamar de análisis positivo, en la que me enfoco en describir el paso a paso de las convocatorias, los roles de las autoridades en su conformación, en su adjudicación y el mecanismo específico por el cual se entrega la responsabilidad al empresario una vez es seleccionado para que ejecute la obra en la medida en que ese empresario seleccionado se gana la convocatoria por ser quien ofrece el menor costo por la provisión de esa infraestructura. Pero al mismo tiempo, hago un análisis que ya no es estrictamente descriptivo, sino un análisis ya de legalidad, un estudio jurídico que lo propongo como excursus porque cuando empecé a hacer el análisis de la legalidad de esas convocatorias me di cuenta que aquí había, no sé si, no sé cómo denominarlo, pero al menos digamos cosas inquietantes en cuanto a la legalidad de esas convocatorias. Llama la atención que a pesar de esos elementos tan inquietantes, las convocatorias públicas gozan de tan buena salud institucional y ya más de 20 años llevamos haciendo la provisión de infraestructura por este mecanismo. Sin embargo, la conclusión que se arroja en ese excursus, porque lo presento como un capítulo aparte para no confundir el hilo conductor que va alrededor de la pregunta de investigación, la conclusión es que esas convocatorias pueden tener problemas de legalidad, no solamente por el hecho de que surgen estrictamente de la reglamentación y la regulación ministerial y de las autoridades regulatorias, sino también del hecho de los contenidos mismos de esas convocatorias y sus resultados.
que no hay un resultado contractual, que se asignan todos los riesgos al agente que va a fungir como transmisor nacional, y quizá lo más significativo de todo, que vía esas convocatorias se está generando una barrera de entrada, aun cuando la legislación vigente en Colombia desde 1994 es enfática en que este sector es un sector donde se privilegia la competencia, y la competencia, al menos en términos legales, sin apellidos, simplemente competencia en el mercado para todos los renglones de la cadena de valor de la energía. Además de, o sea, más allá de ese análisis ya de la legalidad, que digamos es donde me di el lujo de hablar yo, ahí fui, no me cargué a hacer descripción, sino que hablé directamente frente a mis inquietudes sobre el tema. Paso a analizar cuál es el comportamiento del empresario. Más allá de si hay problemas de legalidad o no en el instrumento, es la institucionalidad vigente y las cosas hoy siguen funcionando así. Entonces, frente a eso, pues obviamente, ¿qué hacen los agentes económicos? Adaptarse a ese marco institucional, y si quieren obtener éxito en su función empresarial en el marco del sector eléctrico, lo que deben hacer es adaptarse a ese mecanismo que se basa en un principio fundamental, que el adjudicatario asume todos los riesgos y que esa asunción de todos los riesgos viene atada a que tiene que entrar en una fecha específica. ¿Por qué? Porque estos proyectos se van a elaborar, se van a formular de tal manera que respondan no a la realidad del entorno en donde vamos a hacer la provisión de infraestructura, sino a las necesidades específicas del sistema. De ahí la importancia de la categoría fecha de puesta en operación. Eso se convierte, obviamente tiene algunos elementos moduladores, pero en principio eso está escrito en piedra para el transmisor nacional, que es adjudicatario. En ese orden de ideas, este agente tiene que tomarse muy en serio el tiempo del que dispone para proveer esa infraestructura. Y es ahí donde toma relevancia el problema inicial. Si la empresa hiciera un trazado, digámoslo, trazado X, y ese trazado X sobre la ejecución empieza a encontrarse con problemas no previstos. Por ejemplo, hallazgos arqueológicos. Por ejemplo, rechazo social. Por ejemplo, consultas previas con, con organizaciones indígenas que aún no han sido formalizadas, y un largo etcétera. Se me viene a la cabeza ya un ejemplo aquí cercano de la ciudad de Bogotá, más o menos para el año sería 2012-2013. Una empresa de transmisión tenía que ejecutar un proyecto que se llamaba Nueva Esperanza. Y ese proyecto tenía que pasar por el sur de Bogotá, por la parte sur de Bogotá, y tenía que atravesar varios municipios. Se generó una gran controversia por la provisión de ese proyecto, porque se hizo carrera la idea de que esa red de transmisión, por las por las emisiones radioeléctricas que producían, podían generar problemas, y esto se dijo realmente, podían generar problemas en la fertilidad y productividad de las vacas. Y el sur de Bogotá, los municipios que están ubicados al sur, son municipios de una gran vocación lechera. E inmediatamente eso generó un movimiento de rechazo social que paralizó la obra. Eso, de hecho, dio lugar a la expedición luego de ciertas reglas que se iban a llamar proyectos de infraestructura nacional estratégica para solucionar eso. Pero miren cómo la proyección inicial puede ser truncada por un montón de factores sobre los cuales el agente no tiene control. Si el agente se apega a ese trazado, puede estar corriendo el riesgo de incumplir y asumir grandes consecuencias. ¿Qué es lo que hace un empresario racional? Hago un balance de costo-beneficio. Si mi balance es positivo haciendo el cambio de trazado, eso es lo que voy a hacer, porque el balance para mi proyecto, para mi ingreso esperado, sigue siendo positivo. De ahí que la conclusión del texto sea: en este orden de ideas, no tiene mucho sentido el reproche que se hace desde la autoridad fiscal a este tipo de actuaciones, a menos claro que el balance que se presente, el balance que resulte
al final del día no sea positivo para la empresa, que ese cambio de trazado destruya valor en lugar de preservarlo o de generarlo. En ese orden de ideas, digamos que el texto, para resumir, es una exposición tanto descriptiva como crítica del marco institucional de la provisión de infraestructura de transporte. Y aun cuando uso como pretexto una pregunta que parece muy específica y que perfectamente pudo haber sido despachada en 15, 20 páginas, aproveché la oportunidad para poder hacer un desarrollo doctrinal sobre aspectos de los que vengo hablando en mis clases desde hace muchos años, que me han generado muchas inquietudes en cuanto a su aplicabilidad y su legalidad, y de los cuales no encontraba otros referentes bibliográficos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su intervención. Excelente presentación de lo que es el libro. Como ustedes pueden ver, acabamos de escuchar al profesor Dahmer sobre su libro de regulación y supervisión de electricidad, y acabamos también de escuchar la intervención del otro autor, que es básicamente la infraestructura de transporte de energía. Por supuesto, como se observa, es un libro relacionado con el transporte, todo el derecho del transporte de energía de Colombia. Y el libro del profesor Dahmer es un libro de regulación y supervisión de un contexto más global, dado de que pues, tiene una visión más económica de este tema de la regulación y la supervisión. Muy bien, esto aquí, con estas dos presentaciones, nos permite abrir a preguntas. Entonces, antes de darle el uso de la palabra a Juanita Villanueva, que nos está acompañando en esta presentación de los dos libros, voy a hacerles unas preguntas desde aquí desde mi óptica. La primera es relacionada con el profesor Dahmer. Usted en su libro, por supuesto, desarrolla todo el tema de la regulación y la supervisión de la energía eléctrica. Quisiera saber cómo ve usted en su libro qué impactos tiene la transición energética en la generación, en la transmisión, en la distribución. Y por supuesto, yo sé que en Perú no distinguen entre distribución y comercialización, pero también la comercialización. O sea, ¿cuál es el impacto transversal que tiene todo este fenómeno del día de hoy de la transición energética? Esa es la pregunta. Muy bien, doctor Ferney, con gusto responderé a los diferentes aspectos. En primer lugar, tenemos licitaciones de renovables no convencionales, o sea, las llamadas RER, en las cuales más o menos la capacidad es de 500 megawatts. Nuestro sistema en este momento produce como usa una capacidad como de 9.000 megawatts, o sea que es un avance, falta mucho, pero ¿cuál es el motivo? El motivo es que las RER no están incorporadas directamente, sino que se incorporan a través de un proceso legal, en el sentido de que el Estado, junto con el regulador Osinermin, hacen licitaciones específicas para RER, y en función a estas licitaciones dan la buena proa a las mejores propuestas, y luego se les paga del sistema eléctrico. O sea, no forman parte de la relación entre la generación y los consumidores o distribuidores, sino que el Estado hace de intermediario. Y al hacer de intermediario, esto lo carga al sistema eléctrico a través del mercado spot, y lo que hay que agregar
lo carga a la línea de transmisión, al costo de la transmisión. O sea que es un sistema que funciona, pero que no es pues lo más eficiente y efectivo, ¿no? En estos momentos se está contemplando que las renovables puedan entrar a las licitaciones normales de energía, para lo cual el tema es que se tiene que reconocer potencia, que quiere decir capacidad, para los que no son del sector. O sea, cuando tú tienes una red y estás licitando, tienen que reconocerte que tengas una cierta capacidad que va a estar ahí siempre, a lo largo de todo el día. Y ahí es donde se ha creado el problema. Entonces, artificialmente se está tratando de darles una capacidad a la red para que puedan entrar a las licitaciones. Ese es un problema. El segundo problema es, dado que no tienen una potencia firme, o sea, una capacidad mínima garantizada a lo largo del día, la cuestión es cómo se hace para que el sistema pueda abastecer cuando una fotovoltaica en la noche no produce o una eólica se cae porque falta viento. ¿Cómo se hace en ese momento? Entonces, en ese momento lo que se contempla es que haya pues una capacidad de reserva. Esa capacidad de reserva puede ser de hidros o puede ser de gas natural, que es lo que tenemos nosotros de manera más abundante, pero eso todavía no se ha reglamentado. Está ahí, pero no se ha reglamentado. Eso desde un punto de vista. Desde otro punto de vista, como en el Perú se quería promover la penetración del sector eléctrico, que antes era 92, 93, ya está subiendo como a 96 o 97%, se sacó un proyecto en el cual el ministerio pidió que hizo una licitación para que alguna empresa se encargara de poner 150.000 paneles fotovoltaicos en las áreas rurales. Y para eso crearon todo un esquema en el cual había que encontrar quiénes iban a ser los consumidores, la empresa tenía que garantizar la instalación, mantenimiento, la inversión, el Estado tenía que ver cómo se pagaba eso, una parte de los usuarios, pero que no era muy grande, y la otra a través de un fondo de subsidios, y ese esquema está funcionando con sus problemas, pero está funcionando. Entonces, ese es un tema donde sí se utilizan las renovables para las áreas rurales, y ya tenemos como 200.000 paneles solares en estas áreas. Eh, el, eh, en este momento son los dos esquemas. Ah, no, sí hay un tercer esquema. El tercer esquema es en qué estado está no es la cogeneración, es el otro esquema. Es el esquema de que si uno tiene un panel solar en su casa, ¿cómo se hace para venderle al sistema? Entonces, eso también se ha reglamentado a medias, todavía no está funcionando bien, porque el tema es que habría que ver cuánto se le paga por inyectar, y habría que ver también que el sector eléctrico en general no se viera afectado. O sea que uno de los problemas que hay con esta de las renovables es el tema de la intermitencia, el tema de que además de la intermitencia, las renovables requieren mayores refuerzos, porque los cambios de frecuencia pues afectan terriblemente el sistema eléctrico. Entonces se tiene que mejorar en este caso el sistema eléctrico. Y bueno, estamos en eso, o sea que se ha avanzado, pero se ha avanzado de una forma eh, por pedazos, o sea, que estas licitaciones se hacen de manera, no digamos arbitraria, pero es cuando el Estado lo decide, y no es una relación directa con las empresas que consumen, ¿no? O con las distribuidoras. Ahí es donde estamos. Por lo menos la parte positiva es que hemos llegado pues a, a, quin- a, a 500.000, no, a 500 megawatts de capacidad de red para el país, ¿no? Tenemos eólicas y tenemos solares en el norte y en el sur del Perú, pero todo lo demás todavía se está trabajando.
Muy bien. Pues muchas gracias, profesor. Yo quiero hacerle una pregunta a propósito del mismo tema de transición energética a Luis Fernando Hernández. ¿Qué papel debe jugar la transmisión en la transición energética? Como usted bien sabe, pues la transición energética, más allá de que se trate de descarbonizar las fuentes, también tenemos que pensar en incorporar todo lo que es todo lo que es la transformación digital, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con los modelos y fuentes descentralizadas de energía. Entonces, ¿cómo ve usted el papel de la transmisión en aras de, por supuesto, de pensar en una transición energética en el caso, pues, colombiano, que es la base suya del libro? Pues doctor Luis Ferney, esa es una pregunta bien interesante y bien compleja. En la medida en que es un tema bastante novedoso y que salvo aportes como el suyo, es un tema donde apenas se está empezando a generar doctrina. Ahora, desde la perspectiva de la transmisión, yo creo que toca empezar a repensar esos grandes proyectos de transmisión energética. ¿Por qué razón? Porque en principio las principales fuentes de generación de energías alternativas, como lo señalaba el doctor Dahmer, no solamente son fuentes muy intermitentes, sino que tienen altos costos de provisión. En materia de comercialización, eso las hace menos competitivas, etcétera. En ese orden de ideas, sería muy interesante pensar en bajar la escala de proyectos de transmisión a proyectos de índole regional, etcétera, que se adapten a las condiciones económicas de la oferta energética de las energías alternativas. En ese orden de ideas, creo que aquí lo que hay que pensar es en cómo diseñamos un marco institucional para pequeños proyectos de transmisión de baja escala, un mecanismo mucho más expedito que el de las convocatorias públicas, ojalá soluciones de mercado en lugar de convocatorias públicas, de manera que el tema de la transmisión no se convierta en una barrera de entrada para que se empiecen a diversificar y para que puedan tener sostenibilidad económica un montón de fuentes de generación de energía alternativa que estén completamente dispersas. En resumen, creo que obviamente esto requiere una conversación con técnicos para ver qué tan plausible es, pero creo que en resumen es revisar la escala de la transmisión. ¿Cuál es la transmisión? La escala de la transmisión que se requiere para las energías alternativas. Ya. Muy bien, yo ahora otra pregunta que sigue a los dos, pero voy a empezar con Luis Fernando Hernández. Precisamente usted habló de eso, pero sí, yo realmente creo que va a haber más transmisión. O sea, todo lo contrario, nos ha demostrado la transición energética en Colombia está demostrando que necesitamos más transmisión, más transporte, porque recuerde que la energía se genera en fuentes centralizadas donde necesita más transporte. En fuentes descentralizadas no tanto, pero se ha visto que se requiere, de hecho, hay una necesidad de transmisión en Colombia en estos momentos. Y precisamente como en Colombia la transmisión se expande, la expansión se hace a través de las convocatorias públicas, no como en otros países, en donde la expansión la hace la misma empresa de transmisión. Aquí la expansión la hacemos a través de una competencia, ¿no? Por ganar la expansión. Entonces, la pregunta, usted ya lo dijo ahora, esa es la pregunta, ¿cuál es ese otro mecanismo diferente a la convocatoria pública? ¿Has pensado en un mecanismo concreto que reemplace a la convocatoria pública? Sí, sí, señor. De hecho, una puntualización. No quiero decir que no se requiera transmisión. Lo que le digo es que hay que pensar la escala de los proyectos de transmisión que yo requiero para las energías alternativas. Obviamente hay que incrementar la oferta de transmisión de energía, pero esa oferta tiene que ser a varios niveles según las escalas de las que estemos hablando. Ahora, la convocatoria pública yo creo que es una barrera de entrada.
¿Por qué es una barrera de entrada? Porque la convocatoria pública me está determinando que necesariamente tiene que haber un planificador central que desde arriba me diga cuál es exactamente el tramo entre oferta y demanda que yo quiero unir. Ahí ya tengo un costo de entrada en cuanto a la obtención de esa información. Además de eso, el agotamiento de la convocatoria pública, el mecanismo de maduración de proyectos por los diferentes empresarios, etcétera, todo eso termina sobrecosteándome los proyectos. Y si bien esos son costos que son marginales en el caso de grandes proyectos de infraestructura, cuando yo hablo de reducir las escalas para hablar de proyectos completamente descentralizados, que sería el caso de las energías alternativas, sería bueno pensar en soluciones de mercado. Por ejemplo, que la misma empresa que está haciendo los proyectos de generación de energía no es que se encargue directamente de la construcción de la red de transmisión de energía, porque a lo mejor no tiene la capacidad instalada, pero sí que cuente con mecanismos de mercado, que no exista esa barrera regulatoria, de manera que vía mecanismos de mercado ese agente generador pueda buscarse en el mercado por sí mismo una alternativa que le dé las condiciones de transporte idóneas para la capacidad de generación que ese agente tiene. Entonces, en el fondo es repensar el mecanismo de competencia por el mercado y reemplazarlo por un mecanismo de competencia en el mercado. Esto da para toda una discusión. Sí. Y dado que este no es el foro, pero sí da para toda una discusión sobre el tema. Pero bueno, muy bien la propuesta. Vamos a escuchar también con la pregunta siguiente, que yo voy a terminar y le doy la palabra a Juanita Villanueva. Es en relación con el libro del profesor Dahmer, que habla de regulación y habla de supervisión. En Colombia tenemos separada la regulación y la supervisión, separada. Entonces le pregunto al profesor Dahmer, de acuerdo a su libro y de acuerdo a la experiencia peruana, ¿cómo les ha ido con tener una sola entidad que haga la regulación y la supervisión? Porque yo sé que Osinermin hace las dos cosas. En Colombia tenemos separado. Algunos en Colombia han intentado, como en otros países, tener un solo para las dos funciones. Pero Colombia quizás es un ejemplo único de pronto en América Latina, de acuerdo a lo que hemos investigado, en donde la regulación y la supervisión se separan. Entonces, la pregunta concreta es, ¿en Perú no están pensando en separar? O sea, ¿les ha ido bien con ese modelo? Gracias, doctor Fernet. Yo pienso que sí, porque lo que sucede es que lo que se incluye en la regulación al final se refleja en la supervisión. Ahora, también lo que usted dice también tiene algo de cierto en que por especialización o quizás porque así son los profesionales, tenemos un área que es de regulación y otra área que es de supervisión. Entonces, en realidad tenemos dos áreas, porque también tenemos otra área que es de supervisión de minería. Eh, yo diría que esas son las tres áreas principales, ¿no? Pero es cierto que la gente que trabaja en regulación son gente mucho más especializada en establecer tarifas, marcos regulatorios, cómo hacer para que haya más competencia en cada una de las actividades, etcétera. Mientras que la gente de supervisión lo que son ingenieros que tienen que ver cómo va el alumbrado público, para eso tienen un grupo que va y supervisa, chequea. Se ha desarrollado todo un sistema. Cuando yo era presidente de Osinermin, desarrollamos un sistema para que las empresas reportaran, los técnicos fueran y vieran de acuerdo a muestreo cuando es necesario o totalmente cuando se podía. Y de ahí hicimos todo un sistema con una escala de sanciones que estaba basado en justamente en el costo de cómo impactaba lo que dejaban de hacer, eh, y también en el daño que podían hacer en algunos aspectos por no cumplir con las normas de calidad. Pero, pero sí, podrían ser dos entidades. Lo que pasa es que por economía de escala quizás nos convenga. No hemos tenido ningún problema con que las dos estén juntas. Es más que en el gobierno
del presidente Alan García nos agregaron la supervisión minera, ¿no? Cosa que algunos no querían porque todos ahí son eléctricos y de energía. A mí sí me gustó porque yo estoy en minería también, pero sí, más bien se le agregó esa tarea. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora, a continuación, entonces, de las preguntas del público, por favor, voy a presentar a Laura Juanita Villanueva Marroquín, quien va a leer esta sesión ya de preguntas del público y recesionar las preguntas del público. Tiene el uso de la palabra, Juanita. Gracias, doctor Luis Ferney. Y bueno, primero agradecer también el espacio para poder conocer obras que honestamente no habrían llegado antes y no había tenido la oportunidad de conocer. Y pues yo que me desenvuelvo personalmente en el sector eléctrico, veo que son libros de obligatoria consulta, pues primero porque el profesor Alfredo hace la loable labor de hablar de toda la cadena y ya luego con el profesor Luis Fernando podemos especializarnos en ese eslabón de transmisión. Entonces, sí, agradecer el espacio. Bueno, son varias preguntas, pero creo que me decanté por dos, pues muy a propósito del comentario que viene haciendo el doctor Luis Ferney sobre la regulación. Esta primero es para el profesor Alfredo. Aquí en Colombia, una de las instituciones que positivizaron más rápido, institucionalizaron más rápido el análisis de impacto regulatorio, que es esta buena práctica que viene desde la OCDE, fue justamente el regulador del sector eléctrico. Entonces, pues llama la atención y quisiéramos saber desde la experiencia peruana cómo se encuentran en este momento los procesos de modificación de las regulaciones del sector eléctrico, pero sobre todo si ha habido o no esta aplicación del análisis de impacto regulatorio, que lo que digo en Colombia ha sido protagonizada por el regulador eléctrico. Sí, muchas gracias, doctora Juanita. En el Perú, hasta el año 2004 más o menos, la regulación era toda donde Ocinelmin intervenía y regulaba las tarifas. A continuación, junto con el Ministerio de Energía y Minas, se introdujo la competencia en la generación, en la cual las distribuidoras licitan y las generadoras ofrecen para que se determine un precio y contratos de largo plazo. Y también ahí es donde se desarrolló la planificación de la transmisión, porque antes, como antes eran empresas estatales, la planificación la hacía el mismo ministerio y el mismo ministerio construía. Pero cuando se privatizó el sector, entonces se necesitó que, o se consideró que lo mejor era un esquema en el cual el Estado licitaba por nuevas líneas de transmisión después de haber hecho un plan de ampliaciones y las empresas que ofrecían menor ingreso durante 30 años eran las que ganaban la buena pro. Entonces esa fue la siguiente etapa. En la tercera etapa ha sido cómo incorporar las renovables y para eso se han hecho estas licitaciones separadas para renovables. Ahora, en una cuarta etapa, estamos viendo si ya las renovables se pueden incorporar de una forma más natural al sistema, con lo que yo había mencionado. Una posibilidad es darles potencia, otra posibilidad es que las licitaciones sean por bloques horarios, pero creo que el Estado ha decidido darles potencia a las renovables, lo cual quiere decir que van a poder participar en licitaciones ofreciendo potencia, que es una cosa requerida en estas licitaciones. Y respecto a otros temas, estamos avanzando lentamente en el tema de vehículos eléctricos, del cual casi nunca se habla porque creo que se va por otro lado, pero en realidad es parte del sistema, ¿no? Los vehículos eléctricos. Y en ese sentido, también se ha avanzado con varios decretos, etcétera, pero todavía no están totalmente implementados. Yo creo que el principal problema es, así como hay gasocentros, el principal problema es que hayan electrocentros. Por ahí es donde está el cuello de botella respecto a los vehículos eléctricos, porque el sector privado, pues, no está seguro de que sus inversiones van a ser rentables y el gobierno
no ha decidido de alguna forma intervenir para que haya electrocentros. Ese sería el otro tema, ¿no? Más o menos estamos por ahí, pero como ustedes saben, por lo menos en el Perú, no sé cómo será en otras partes, pero en el Perú, estos arreglos entre las partes y que entra el Congreso, etcétera, toman mucho tiempo porque siempre sale gente con diferentes ideas, algunas entre comillas brillantes, pero no muy útiles, y avanzamos poco a poco, ¿no? Entonces hay que ver hacia dónde avanzamos con esta nueva transición. Gracias. Yo quiero complementar al profesor Damer de que en Perú ha avanzado muchísimo en el análisis de impacto regulatorio. De hecho, hay una Secretaría de la Presidencia que ha venido promoviendo el análisis de impacto regulatorio de toda la reglamentación, de toda la regulación peruana. Entonces es importante tenerlo en cuenta que si uno quiere ver cuáles son los países que han avanzado en análisis de impacto regulatorio a la regulación, uno de esos países es Perú. Ahí está México, Perú, Colombia, Chile también ha avanzado, y recientemente pues Brasil, ¿no? Porque también. Entonces, en América Latina esos son los países que más han avanzado. Y El Salvador también. Entonces han avanzado muchísimo en el análisis de impacto. Era un poquito para complementarle al profesor Dan. Muchas gracias, doctor Fernet. Muchas gracias. Yo creo que es un complemento muy importante. Y para cerrar, profesor Damer, porque no puedo dejar de hacer esta pregunta. Cuando lo que ha pasado últimamente acá en Colombia, digamos, lo que está más sonado estos días, es que el regulador está proponiendo cambiar la forma como se remunera una de las actividades en el eslabón, que es la comercialización de energía eléctrica. Y entonces, cuando estaba yo haciendo la pregunta de cómo ha avanzado el análisis de impacto regulatorio y caí en cuenta que lo que ha pasado últimamente en Colombia es que estamos intentando cambiar la forma de remunerar la comercialización. Llego a su libro, profesor Alfredo, y me doy cuenta que cuando usted hace la división de actividades, tal y como está en el Perú, uno no ve la comercialización de energía eléctrica como una actividad independiente. Entonces pareciera ser que está absorbida por la distribución, pero precisamente esa es la pregunta, porque hay otros países que sí están buscando tener el agente comercializador como algo independiente, como un eslabón propio de la cadena, pero entonces vemos que en Perú no. Es correcto, o sea, no existe la figura del comercializador independiente en Perú, y entonces, ¿quién atiende a usuarios finales? ¿Quién hace esa labor como de comercialización que acá en Colombia sí existe? Bueno, la pregunta es muy pertinente. Yo diría que en el Perú no se ha pensado en este tema o no se ha considerado que iba a darle valor agregado al sistema. ¿Cómo funciona en el Perú la parte de venta entre generación y el consumidor? Las distribuidoras licitan y luego esto le pasa al consumidor doméstico, le pasan la electricidad, cobran su parte que es el VAD y el resto va a la generadora. Luego el peaje de transmisión también se saca de ese ingreso y se les pasa, ¿no? Los consumidores libres, que son más o menos la mitad de los consumidores, que gran parte es la gran minería, ellos negocian directamente con las generadoras, pero también pueden acudir a asesores que los ayudan a encontrar generadores. Si bien eso no es pues una comercialización exactamente, en cierta forma podría reemplazarla más o menos porque estos asesores ayudan a los, eh, eh, a los consumidores mineros, por ejemplo, o a los mismos generadores a hacer las licitaciones o las negociaciones y ocupan esa función en el mercado, ¿no? Pero la parte de la comercialización, no puedo meterme mucho en el tema, pero el hecho de que hayan licitaciones y deberían ser a largo plazo, haría que la comercialización habría que cambiar el modelo para que la comercialización pudiera funcionar, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, que se dejara que los comercializadores
entraran en las licitaciones y luego vendieran. Tendría que ser una cosa así, ¿no? Pero ese modelo no se ha visto. Les confieso que tenemos un problema, y yo lo he estado mencionando al presidente del regulador y le he pedido que por favor hable con el ministro, que se están demorando, y es que dentro de 3 o 4 años vamos a tener problemas de abastecimiento de energía, porque no hay nuevos proyectos prácticamente, y podrían ser hidros o podrían ser de gas natural. Las renovables siempre hay, pero es menor. Y ese es nuestro principal problema, que en este momento, si es que se preocuparan, porque hay tantos problemas en el Perú, si es que se preocuparan a fondo de esto, deberían comenzar por ahí y después ir por los otros temas, ¿no? Es lo que yo veo, y yo creo que los políticos viven en un mundo diferente que los técnicos, que los economistas, que los que toman decisiones, etcétera, ¿no? Por ahí estamos. Gracias, profesor Damer. Bueno, no, esas eran las preguntas que tenía acá seleccionadas. Muchas gracias. Y para el profesor Luis Fernando, esta sí primero quisiera hacer una abrebocas y me permito aquí tomar la palabra, doctor Luis Ferney, y sin spoilear, por supuesto, el libro, pero digamos, hablando un poquito de control fiscal, no estamos tan familiarizados normalmente en el sector eléctrico como con esta función de control fiscal. Entonces, antes de llegar a las preguntas concretas, no sé si es posible, profesor Luis Fernando, que pues nos hiciera como una pequeña explicación de usted cómo diría en pocas palabras que funciona el control fiscal en el sector eléctrico colombiano. Muy bien, en pocas palabras. El problema de fondo acá, el problema de fondo es que digamos que el sector eléctrico ha evolucionado de tal forma que el régimen es estrictamente empresarial y los agentes que compiten se comportan como empresas. ¿Cuál es el punto? Cuando yo miro la estructura de propiedad de esas empresas que hoy están compitiendo, particularmente en el eslabón de la transmisión de energía, la conclusión a la que llego es, mire la composición de cualquier empresa de transmisión de Colombia hoy, todas son empresas en las cuales el Estado es accionista mayoritario. Esa estructura de propiedad, entonces inmediatamente me cambia la regla de juego con la que yo tengo que analizar el comportamiento del sector. Una cosa es analizar el comportamiento en sí mismo, sus dinámicas empresariales, la oferta y la demanda, etcétera, etcétera. El derecho privado en su interacción. Pero al mismo tiempo tengo que considerar que esa estructura de propiedad hace que todos los mecanismos del control estatal se apliquen a esos agentes. ¿Cuál es el punto? Que esa aplicación de ese control a esos agentes no se va a hacer en los términos que se hace a cualquier otra autoridad. En buena hora, la legislación vigente en materia de control fiscal en Colombia, que es una reforma reciente del año 2020, una reforma constitucional de 2019, y luego su consagración normativa, su consagración legal, vía un decreto, pero con fuerza de ley, que se expide en el año 2020, señala que hay un elemento que vamos a denominar especialización técnica. Entonces, en virtud de ese principio, usted tiene que circunscribir todos los elementos propios del control fiscal a cuál es la realidad en la cual se está desenvolviendo ese agente al cual voy a controlar. Y en ese orden de ideas, no va a ser el mismo control de gestión que yo le voy a hacer a una autoridad, a un ente territorial, etcétera, etcétera, sino un control en función de los resultados, la eficiencia y la generación de valor positivo que tenga ese agente. Yo diría que ese régimen de control fiscal, ese principio de especialización técnica, es quizá uno de los principales aportes que nos hizo esa reforma. Muchas gracias. Y bueno, entonces ya con este abrebocas, porque a mí sí me quedaba personalmente como un poquito conocer más de sus palabras a que hace alusión con el control fiscal en su libro, pero entonces vemos que la transición energética y en particular la digitalización, la llegada de nuevas tecnologías ha impactado generación, ha impactado comercialización, pero también está llegando a la transmisión y eso va a hacer que también cada vez más agentes lleguen y que estén un poco en contravía con esa estructura de capital mayoritariamente estatal del que usted ha hablado.
¿usted cómo vería que entonces podría seguirse adecuando el control fiscal de cara a nuevos agentes, nuevas estructuras de capital, nuevas tecnologías que ya están llegando necesariamente a la transmisión? Bien, dos puntos. Primer punto. De hecho, la transformación de las estructuras de capital, es decir, que vía lo que le mencionaba ahorita al doctor Luis Ferney, que soy muy amigo de las soluciones de mercado en esto, que esas soluciones de mercado abran las puertas a nuevos agentes de transmisión que no necesariamente cuenten con la participación del Estado en su estructura de propiedad. Esa es una opción institucional que la ley no cierra. Cosa distinta es que esa opción institucional no está materializada en la práctica por razones de nuestra propia historia institucional. Pero en la medida en que lleguen esos nuevos agentes, inmediatamente la figura de control fiscal de la que estoy hablando, al menos en cuanto a esas estructuras de propiedad, no tendría por qué operar. De hecho, una de las razones que dio lugar a esta investigación es qué pasa si en un caso específico yo tengo un agente virtual, agente privado y un agente descentralizado. El Estado tiene el 99%, el 90% de su capital. En ese mismo supuesto, la misma conducta, que es cambiar el trazado para acomodarme a la realidad de mi proyecto y de esa manera no destruir valor, puede ser eventualmente interpretado como un problema de relevancia fiscal en el caso de la entidad centralizada, pero no tendría absolutamente ninguna relevancia fiscal en el caso de la empresa completamente privada. Y en cuanto a los elementos que mencionas de la entrada de la digitalización y cambios tecnológicos en el sector, justamente esa es la gran virtud que tiene ese principio de especialización técnica. De hecho, creo que la propuesta aquí es, hace falta, doctor Luis Ferney, ahí le dejo la inquietud, de que hagamos una reflexión más profunda de ese principio de especialización técnica. Uno, ¿cuál es su auténtico contenido? Dos, ¿cómo lo están interpretando las autoridades de control fiscal de cara al sector eléctrico? Es un análisis que tenemos que hacer. Y tres, y más importante, es desde el sector eléctrico, cómo podemos aportar a darle contenido a ese principio de especialización técnica de manera que las autoridades de control fiscal cada vez entiendan mejor las dinámicas específicas con las cuales actúan los actores, los agentes de este sector y no se cometa el error que se ha cometido en el pasado de verlas como autoridades, tratarlas como autoridades y por lo tanto enjuiciarlas como si de autoridades se tratara. Listo, no, muchas gracias. Yo creo que ya las preguntas han quedado respondidas. No sé, doctor Luis Ferney. Magnífico, ¿no? Estupendo. Yo creo que ha sido un conversatorio muy interesante. El tiempo es implacable más bien, y va pasando y transcurriendo el tiempo. Y yo creo que ya es hora de cerrar. Pues ante todo agradeciendo y felicitando a los autores. No lo interrumpo, solo la última pregunta que sí hay que hacer, ¿dónde podemos conseguir las obras aquí en Colombia? ¿Hay forma de, pues, porque yo sé que más de uno se lo estará preguntando y acá estoy solo siendo la voz, ¿dónde podemos conseguir las obras? Bueno, en el caso de mis libros, a través de la Universidad Católica, yo creo que la Universidad Católica los coloca también en Amazon, hasta donde tengo entendido. Si alguien, digamos, no logra hacerlo de esa forma, me escriben y yo veo la manera de hacérselos llegar, por supuesto. Gracias. Bueno, el texto que yo escribí en cualquier canal de distribución, de cualquier librería del país, porque el canal de distribución es Tirán Lo Blanche. De hecho, en la librería El Externado, creo que es posible que se consiga porque ya se consiguen textos de Tirán, pero sobre todo las personas que tienen la suscripción Prime, Tirán Lo Blanche tiene una figura que se llama suscripción Prime. Y esa figura de suscripción Prime, si usted se suscribe a la editorial, tiene acceso a un catálogo de más de 8.000 libros. Entre ellos estaría el mío, por supuesto. Estupendo.
Muy bien, maravilloso. Entonces, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias al profesor Alfredo Damer. Muchas gracias igual al autor Fernando Hernández por sus destacados libros. Pues se trataba de que el público que está conectado, que estuvo conectado, conociera, ¿no?, la existencia de estos importantes libros que les va a servir a todos para cuando lean, pues básicamente nutrir más la información y el conocimiento de, por ejemplo, el primer libro que es Regulación y Supervisión del Sector Eléctrico, muy interesante. Y por supuesto, aunque como ya lo destacó aquí Juanita Villanueva, que pues el libro del profesor Damen hace todo un recorrido de toda la cadena eléctrica desde el punto de vista, por supuesto, económico. Es muy interesante y en particular el libro de Luis Fernando Hernández se concentra en una actividad que es la transmisión, que es el transporte de energía eléctrica. Y por supuesto, es muy provocador de llamarnos la atención, de ir pensando en toda una reflexión sobre los esquemas de expansión, que esa es la que nos llama la atención en eso. Entonces, me parece muy interesante. Muy bien, pues con esto damos por terminado el conversatorio. Agradecemos mucho a los participantes. Muchas gracias a Juanita Villanueva por la coordinación y sé que hizo un buen aporte también de preguntas muy interesantes. Solamente queda para que ustedes pues tengan la oportunidad de consultar los libros y bueno, y los invitamos al próximo conversatorio de otros 2 libros que vamos a impulsar, también a hacer conocer. Como ustedes saben, no es fácil escribir. Por eso la motivación de este conversatorio es que la gente conozca los libros que se hayan escrito. Y estamos hablando de libros, ¿no? No tanto artículos, sino libros que podamos nosotros impulsar, presentar, hacer conocer. Así que felicitaciones a los 2 autores y muchas gracias por participar en este conversatorio. Y bueno, y nos estaremos viendo en otras oportunidades. Gracias, doctora Juanita, por su moderación de las preguntas. Y al público, gracias por las preguntas y la participación. Que tengan buenas noches y nos vemos en el próximo conversatorio de libros. Muchas gracias. Un placer. Muchísimas gracias a todos. Un placer. Gracias.